el catecismo tiene 4 partes y vamos a iniciar la parte 4, que es la parte más hermosa en mucho aspecto, que todo lo demás nos lleva a esta parte, y es la relación personal con Dios. El título de esta parte es la oración cristiana. Y en el catecismo, cada parte empieza. El catecismo de niño tiene muchas caricaturas o cuadros, ¿verdad? También de adultos tiene una imagen antes de cada parte. La imagen para parte 4 es de 1069, o sea, hace casi 1000 años se pintó en el monasterio de Monte Athos, en Grecia, regida por la iglesia en Constantinopla. Y es un icono de Jesús que está orando con sus manos levantadas, y hay los apóstoles aquí atrás, San Pedro enfrente, que emociona hacia Jesús, escucha a Jesús, y es esa escena del Evangelio que dice: Señor, enséñanos a orar. Y aquí arriba es Dios Padre. Jesús les está indicando, cuando oren, digan: Padre nuestro. Dios en el cielo es nuestro Padre. Porque estamos estudiando oración, y vamos a ver toda la parte 4, abarca toda la historia de oración, todos los modos de oración. Porque tenemos que entender de dónde venimos. Venimos de una larga historia que empieza con la creación y que llega a Jesús y por la iglesia. Y el culmen de la oración es la adoración al Santísimo Sacramento. Y todos los modos de orar por la historia son actuales también. ¿Qué hacemos durante una hora santa? Podemos hacer una cantidad grande de cosas, y más que aprendemos a orar, más apreciaremos a Jesús en la hora santa. Entonces, esta parte 4, como cada una de las partes, tiene 2 secciones. Vamos iniciando la primera sección, la oración en la vida cristiana. Y la segunda sección será sobre el Padre Nuestro, palabra por palabra. Pero toda esta parte es la introducción. Y es la oración, nos dice, oración es una relación personal entre Dios, Trinidad, Dios misterio, Dios amor. Y aquí resume las 3 partes del catecismo. Este Dios trino, profesamos nuestra fe por el credo, toda la parte primera del catecismo, la parte más larga, será sobre la doctrina que sabemos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es lo que celebramos, este misterio de Dios, lo que celebramos en los sacramentos. La segunda parte, cuando Dios se hace presente, y es el Dios en quien vivimos por obediencia, por amor. Por eso nos da sus mandamientos. La oración es un don de Dios. Es elevar el alma hacia Dios, es una definición, y la base de eso es siempre la humildad. Es nuestra respuesta de fe. Dios hace una promesa, y en la oración vamos expresando nuestra confianza en Él, que va a cumplir su promesa. Y nuestra oración es respuesta de amor a la sed. Jesús, al morir en la cruz, dice: tengo sed.
tienes sed de tu alma, de tu amor, de estar en relación contigo. Y en la oración respondemos con amor para saciar su sed. También esta es la parte introductoria de la primera sección. El catecismo tiene números cerca de cada artículo. En su esquema verán, cuando ven ese siglo después de cada frase, ahí ven esos artículos donde leerlos en el catecismo. Los que no lo han leído, y los animamos a leerlo. Luego habla de oración como alianza. Es un encuentro. Dios nos ha prometido, se ha desposado con nosotros. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y entonces esta alianza nos invita a pertenecer a Él, a participar en la alianza y de corazón. Se habla del corazón como nuestro centro, todo lo que somos nosotros, queremos relacionarnos con Él. Si el corazón está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. No estamos confiando en Él, no estamos abriéndonos a Él. El corazón es el lugar donde hacemos las decisiones de nuestra voluntad. Es el lugar de la verdad, donde podemos conocer a Dios, verdad mismo. Es el lugar donde elegimos encontrarnos con Él. Y luego habla de oración como comunión. Entonces, hay la alianza de Dios con su pueblo, luego hay la nueva alianza, Jesús con su iglesia. La nueva alianza, la oración es primeramente la oración entre Dios encarnado, su Hijo Jesucristo, con su Padre Dios. Y entramos en esa relación nosotros, por medio de Cristo, ya podemos ser hijos de Dios, podemos relacionarnos también con nuestro Padre. Entonces, la relación viva de los hijos de Dios con su Padre es inseparable del Hijo y del Espíritu Santo. Mediante el bautismo, es por el bautismo nos hacemos hijos de Dios y Él nos adopta, nos hace miembros de su familia. Así la oración reconoce que Él es nuestro Padre, pertenecemos a Él y estamos en comunión con Cristo desde el bautismo, hermanos, hermanas de Cristo, y por medio de la iglesia que es su cuerpo. La oración cristiana es entre Cristo y su cuerpo. Entonces esa es la introducción a la sección 1, todos esos artículos, y luego pasamos al primer capítulo. Hay 3 capítulos en la primera sección, vamos introduciendo las diferentes divisiones. Entonces, este primer capítulo es la revelación de la oración. O sea, cómo Dios se fue revelando, haciéndonos saber cómo relacionarnos con Él, permitiéndonos encontrarnos con Él y entrar en esta relación. Y el título sigue, la llamada universal a la oración. Universal, todos somos llamados a encontrarnos con nuestro Dios que quiere encontrarse con nosotros. Después el segundo capítulo más adelante será sobre la tradición de oración y el tercer capítulo sobre la vida de oración, todos los diferentes modos. Pero por lo pronto se introduce el primer capítulo recordando que es Dios quien nos llama a la existencia. Él nos crea a su imagen y semejanza. Y
por ser imagen de Dios, creados por Él a su imagen, hay en cada ser humano el deseo, la necesidad, el anhelo de estar en relación con su Creador. Y todas las religiones, porque existen religiones, dan testimonio de esta búsqueda esencial. Queremos encontrarnos con el infinito, con el Creador, con el Eterno, con la bondad misma, la verdad misma. Pero es siempre Dios quien llama primero al hombre, y la iniciativa del hombre es siempre una respuesta a la invitación de Dios. Entonces, en este primer capítulo de la primera sección de la cuarta parte, para que se entienda dónde vamos un poco por el esquema, hay un índice atrás donde pueden ver todas las divisiones. Y hay 3 artículos. El primer artículo es el que hacemos esta noche, es sobre el Antiguo Testamento. Y va a haber otros 2 artículos en este primer capítulo. El segundo haremos el mes que viene, orar en Cristo. Y el tercero, en febrero, la oración de la iglesia. Pero esta noche vamos viendo el Antiguo Testamento. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída, ¿verdad? Dios crea a Adán y Eva, capítulo 3 de Génesis, ellos caen en el pecado y se entabla este diálogo. ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? ¿Verdad? Y hay este diálogo. Y el Antiguo Testamento abarca de esa caída hasta la elevación y restauro en Cristo. La oración es la relación a Dios en los acontecimientos de la historia humana. Y en el Antiguo Testamento, esa parte de la historia es desde la caída hasta la redención. Entonces, la creación misma es fuente de la oración. La naturaleza nos habla de Dios. Y desde el principio, los primeros 9 capítulos de Génesis hablan de la iniciativa de los primeros seres humanos, Caín y Abel. Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, ofrenda a Dios. Es un modo de orar, ¿no? Hacer ofrenda de Dios. Y en Génesis 4 habla de Enos. Enos fue caminando con Dios, ¿verdad? Marchando con Dios, era justo. Y sabemos la historia de Noé, que confió en Dios y construyó la arca, que era un hombre justo y obediente. Fue agradable a Dios y por medio de él Dios renovó la alianza con toda la creación, ¿verdad? O entabló la alianza. La alianza indefectible con todos los seres vivientes ocurre por medio de Noé, el arco iris, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Todo esto hasta Noé se llama prehistoria, pero con Abraham tenemos datos más concretos y hay la larga historia de Abraham en Génesis. Abraham se hace una promesa. Dios promete dar a Abraham descendencia, ¿no? Innumerable, y una tierra prometida, y pide a Abraham dejar todo e ir a los desconocidos. A los desconocidos, Abraham confía en Dios.
y deja todo. Todo eso, al leer el Antiguo Testamento, se nos está enseñando poco a poco a orar, cómo orar. Y Abraham obedece, no cuestiona a Dios, al menos al principio, por muchos años, obedece, se va, construye un altar de adorar a Dios en cada etapa de su vida. Empieza como hombre de silencio. Más tarde empieza a platicar con Dios, se envejece, ¿verdad? Y pasan estos tres hombres misteriosos representando la Trinidad y los recibe, les da hospitalidad y hacen promesa de un hijo, ¿no? Dentro de un año. Y porque Abraham confió en su plan, recibió el hijo de la promesa, Isaac. Pero después Dios lo pone a prueba. Esta es nuestra vida de oración también. Hay pruebas, ¿verdad? Y su fe no vacila hasta estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero Dios mismo no pide eso. Dios mismo proveerá el cordero, que será su propio hijo después de 2000 años. Y esta promesa, Abraham, Isaac, Jacob, Dios lo sigue revelando a Jacob, el padre de los 12 hijos que forman los 12 tribus. Y hay esta historia también de Jacob que lucha con Dios, ¿verdad? Como forma de ángel. Representa el combate de la fe, dice el catecismo, y la victoria de la perseverancia. Esta relación con Dios ocupa perseverancia con Dios. Y luego llegamos a Moisés, varios siglos después de Abraham. Se seleccionan los personajes más importantes para resumir el Antiguo Testamento de miles de años, ¿no? Y Moisés, ¿se acuerda? Encuentra es salvado de las aguas de la persecución de los egipcios que quieren matarlo, los primogénitos, ¿no? A todos los machos hebreos, y Moisés se escapa. ¿Y cómo encuentra a Dios? En la zarza ardiente, que representa la contemplación, el misterio. Quita tus sandalias, como adora a Dios. En el Santísimo estamos adorando el mismo Dios de la zarza ardiente que apareció a Moisés. El Dios se revela como el Dios vivo y que ama a su pueblo, que escucha a su pueblo, se compadece, quiere salvar a su pueblo, pero pide la colaboración de Moisés. Y esa es su oración, que acepta su vocación, acepta el llamado de Dios y va contra el poderoso faraón. Y Dios lo acompaña por medio de las 10 plagas y todo eso, y por el éxodo, la liberación por el mar Rojo. Entonces Moisés conversa con Dios y el pueblo por el desierto y tiene que interceder por el pueblo. Y en monte Sinaí pasa todos esos días, se encuentra con Dios. Su cara era brillante después de estar en oración con Dios, y ahí recibió los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa? Baja de la montaña y la gente ha caído en apostasía, idolatría, contra el primer mandamiento, directamente rechazando al Dios de la alianza por un becerro de oro. Y Moisés se enoja, pero destruye el becerro, pero después intercede por el pueblo apóstata. ¿Cómo Dios los puede perdonar el pecado tan grande? Pero representa el intercesor, será Jesucristo, el único mediador
con mayúscula, ¿verdad? Toda la mediación de Moisés es figura de Jesús. Y la mediación de los santos en la intercesión es por medio de Jesús también. Después pasa a hablar del rey David. Durante esa época, en el desierto, empezó con el arca de la alianza, que guardaba en la presencia de Dios, el bastón de Aarón, de la maná del desierto, las tablas de la ley rehechas, ¿verdad? Y después en el templo. Entonces, esta parte resume el tiempo de David y el templo de Salomón. Empieza con el niño Samuel. ¿Se acuerdan? Su mamá Ana estaba orando por un niño que lo consagraría al Señor. Y el sacerdote Elí la escuchó y nació Samuel consagrado al Señor. Y su mamá lo dejó con el sacerdote Elí y escuchó su voz en la noche. Samuel aprendió a orar de su madre que oraba y después del sacerdote que le dijo, ¿verdad? Si oyes tu nombre otra vez, tercera vez, dile a Dios, escucha Señor, habla Señor, tú no escuchas Señor, habla Señor, tú puedes, tu siervo te escucha. A veces queremos decir, escucha Señor, debemos decir, habla Señor, yo te escucho, ¿verdad? Y supo responder en obediencia a su llamado también. Y David era un varón según el corazón de Dios. Desde muchacho confiaba en Dios, que gran fe contra Goliat, el gigante, ¿verdad? Y en cada etapa en sus batallas obraba rectamente, respetando a Dios. Y llegó a ser rey, ungido por el profeta, y reinó como pastor bajo Dios. Y era el mayor de los reyes de Israel y de Judá, del Reino Unido. Y cuando cayó en pecado, hizo oración de gran arrepentimiento. Salmo 51, ¿verdad? Y nos dejó todos los salmos, el libro de Salmos también. Al menos inició la mayoría de esos, o muchos de esos salmos. Y después su hijo Salomón construyó el templo que David había pensado en construirlo, pero Dios no quiso. Y Salomón lo construyó. Y ese templo era centro de la oración del pueblo, que reconoce, aquí está la presencia de Dios, aquí se pone el arca de la alianza y solo entra el sacerdote ahí en ese lugar sagrado una vez al año. Y el templo es la casa de Dios, como Jesús dice, la casa de mi Padre. Y ahí está, Dios está presente por la alabanza del pueblo, para que la gente lo alaba, y Jesús está presente en medio de las obras que hace. Van recordando todas las obras de Dios cuando van a orar en el templo y van alabándole a Dios. Ahora, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Cada año peregrinaban al templo. Y el templo tenía sus ritos. Como tenemos nuestros ritos de la misa, los sacramentos, el templo tenía sus ritos. Había peregrinaciones, había las fiestas sagradas, había sacrificios que ofrecían sobre el altar de animales, traían ofrendas, usaban incienso,
Y esos ritos eran signos de la santidad, modos de expresar reconocimiento de la santidad, de la gloria de Dios. Sin embargo, había un problema, era un peligro, caer en ritualismo, o sea, solo hacerlo externo sin estar en relación personal con Dios, sin encontrarse con Dios, sin vivir una vida de obediencia, una vida en Dios, pensando pagarle a Dios o cumplir con hacer alguna cosa externa y ya a veces gente vivía injustamente a la vez que adoraban a Dios y hacían los ritos. Entonces Dios tuvo que enviar a los profetas a purificar la religión alrededor del templo. Profetas que hablaran en el nombre de Dios y que llamaran al pueblo a la conversión. Amós, un profeta bien fuerte que denuncia los rituales vacíos, ¿verdad? Isaías también. El padre de los profetas, Elías, habla un poco más de Elías, que es la raza de los que buscan a Dios. Y se acuerdan, Elías se encuentra con la viuda de Sarepta que no tiene para comer, que su hijo va a morir y la hace confiar en Dios. Y ella le enseña a tener fe y Dios la cuida a ella. Se acordarán de cuando el Monte Carmelo se enfrenta de los cientos de profetas de Baal, el ídolo, ¿verdad? Y que con mucha fe pide fuego del cielo para consumir su ofrenda. El buey ahí, Dios lo oye y manda fuego del cielo. Y después tiene que escaparse de la reina Jezabel, va al desierto y ahí en el monte busca a Dios, y Dios no está en la bulla, en la fuerza, sino un pequeño susurro, en el silencio de la oración. Es una presencia misteriosa, y así ante el Santísimo es también. Ahora será solo entre la transfiguración de Jesús, cuando aparecerá Moisés y Elías, que ellos podrán ver a Dios cara a cara por medio de Jesús, que ha tomado una cara humana. Dios había dicho, nadie puede ver mi cara y vivir, ¿verdad? Solo veían los efectos, lo veían de atrás. ¿Sí? Pero Dios hablaba tú a tú con los profetas y los enviaba a hablar en su nombre. Después habla de los salmos, que son la oración de la asamblea. Entonces, volviendo a los salmos que se inician con el rey David. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Antiguo Testamento, contiene textos de oración. Son textos que Dios mismo da a nosotros para orar, ¿verdad? Padre nuestro viene de Jesús, ¿verdad? Y los salmos vienen de Dios en el Antiguo Testamento. Y estos varios salmos que eran parte de la vida de la gente, como tenemos cancioneros y alabanzas y libros de oración y prácticas que recitamos, así tenían los salmos. Había salmos para peregrinaciones, salmos para el templo y diferentes ocasiones. Con tiempo se fueron reuniendo en un conjunto de 150 salmos, son divididos en 5 libros, ¿verdad? Esos salmos. Y dice el catecismo, los salmos son la obra maestra de oración en el Antiguo Testamento. Expresan
oración del pueblo de Dios como asambleas, son oraciones comunitarias para orar juntos. Y la vez de ser comunitarias son individuales, dice, cada quien de corazón. Y por eso podemos rezar los salmos, se nos aconseja rezar los salmos también en nuestra oración personal, igual que en comunidad, como hacemos en cada misa, el salmo responsorial. Dios nos habla, ¿verdad? Su palabra con las lecturas, y después de la primera lectura respondemos con la oración de la palabra de Dios, de un salmo, ¿verdad? Él nos da la respuesta de fe. Los salmos brotan de la misma tierra santa donde vivía el pueblo judío, donde vivía Jesús, José, María, los apóstoles, donde se inició la iglesia también en Jerusalén. Y hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas. Mire, se recuerda, buena oración, recordar lo que Dios ya ha hecho para nosotros, que nos inspira confiar, ha hecho grandezas. Y también son promesas de esperar al Mesías, promesas cumplidas en Jesús, que nosotros al orar los salmos los oramos siempre con ese conocimiento. Jesús ha cumplido todo esto ya y vendrá de nuevo al final del tiempo. Y Jesús mismo oró los salmos, hasta desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está citando el Salmo, ¿verdad? 22. Los salmos en Cristo encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de la iglesia. Digo, en la misa. Pero más que la misa, hay la liturgia de las horas. En la liturgia de las horas que rezamos los sacerdotes, muchos religiosos también, algunos laicos también, divide cada día en cinco partes y consisten siempre cada hora en rezar salmos junto con otras partes también, himnos y lecturas, pero mayormente salmos. Así cada 4 semanas vamos orando los 150 salmos en su mayor parte. Entonces el Salterio es el libro en que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Es la definición de oración con que empezamos. Cristo, los salmos, no dejan de enseñarnos a orar. Nos oramos con Jesús. Hay diferentes tipos, hay himnos de alabanza, hay oración de desamparo, lamentaciones que terminan con confianza a pesar de las penas, los dolores humanos. Hay de agradecimiento, hay de peregrinación, hay de meditaciones de sabiduría. Son espejo de las maravillas de Dios en cada situación humana. Vamos al resumen, abran todos, artículo 2590. 2590. Abran todos sus catecismos. Si no tienen catecismo, todos deben conseguir y empezar a leer el catecismo de la Iglesia Católica. Ningún católico debe estar sin una Biblia y un catecismo de la Iglesia Católica. ¿Okay? 2590, apenas unos empiezan a abrir el libro un poquito. Son estos números aquí al borde, en negrete. Parte 4, estamos hasta la última parte de la Biblia. 2590. ¿Okay? Vamos a orar juntos mientras los demás van encontrando. Todos
La oración es la elevación del alma hacia Dios a la petición de Dios de bienes convenientes o la petición a Dios de bienes convenientes. Importante esa palabra convenientes. A veces estamos pidiendo cosas que no son convenientes y Dios no nos los da. 1591. Todos. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. Dios llama a nosotros, nosotros llamamos a Dios. 92. La oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. Lucha de la fe vivida en la confianza. 93. La oración de Moisés responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo. Prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús. Entonces, Moisés nos enseña a orar no por nosotros mismos únicamente, sino por los demás. Y tenemos sacerdotes que oran en nombre del pueblo, santos que intercedan, pero todos somos llamados a interceder también por los demás que nos piden, rueguen por mí. 94. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Entonces, el rey es para guiar al pueblo en la fe. Los reyes no cumplieron después. Los profetas sí fueron fieles y llamaban a la conversión, como dice aquí 95. Los profetas llaman a la conversión del corazón y al buscar ardientemente el rostro de Dios, como hizo Elías, interceden por el pueblo. Llaman a la conversión, busquen el rostro de Dios. Vengan a la hora santa para encontrarse con el rostro de Dios en el Santísimo Sacramento. 96. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes inseparables, individual y comunitario. Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Los salmos son parte, resumen toda la historia de la salvación. Y 97, rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. No hay santísimo que hace inclinación. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Elvin Mijangos. Pertenezco al grupo de oración Sagrada Familia de aquí de la parroquia de Guadalupe. Y en este pequeño testimonio que voy a compartir con ustedes,
Yo empecé a servir de muy joven al Señor, desde los 13 años más o menos. Y a los 14 años hice mi confirmación y ya me integré en un coro en la parroquia. Y participaba también como catequista durante 10 años. Pero lamentablemente tenía un problema bien serio, de que yo servía dentro de la iglesia, pero no podía creer en Jesús sacramentado. Y por más que yo quería meterle a mi mente de que Jesús estaba en ese pedacito de pan, no lograba entender. Y yo daba catequesis de confirmación y de bautismo y cantaba en la misa, pero yo sentía que me faltaba algo, me faltaba eso grande de convencerme sobre esto. Y mi mamá era una mujer muy devota de Jesús sacramentado. Cualquier cosa, cualquier situación que ella tenía, nomás decía, voy frente a Jesús sacramentado y lo voy a pedir por la situación que estoy pasando. Y se le solucionaba todo. Y yo en mi mente pues decía, mi mamá quizás está en ignorancia, porque ¿cómo es posible que ella crea en ese? O sea, porque yo no creía, pensaba que ella no estaba bien, y o sea, así trabajaba mi mente, decía yo, ¿cómo es posible, verdad? Porque yo lo quería entender a través de la razón, quería entender con lo que yo pensaba, y decía, no es posible que Jesús esté en un pedacito de pan. Y un buen día, yo viví el retiro de iniciación de vivir en el Espíritu en la Renovación Carismática Católica. Y fue un encuentro bien precioso con el Señor, donde mi corazón sanó de muchas cosas que yo llevaba. Y al pasar un tiempo, nos daban a nosotros, en los retiros de iniciación, nos daban a Jesús sacramentado para estar en adoración durante todo el fin de semana. Y en la capillita donde lo tenían, hacían turnos de adoración por 1 hora cada servidor. Y en esta ocasión me dijeron, le toca a usted ir a la adoración al Santísimo. Y yo pues como no quería, pero sí fui obediente, ¿verdad? Yo me fui para donde estaba la capilla y yo me senté enfrente de Jesús sacramentado, estaba en la custodia. Y agarré mi guitarra y me puse a tocar unos cantos meditados frente a Jesús. Pero cuando llevaba yo como unos 10-15 minutos de estar cantando, yo empecé a sentir algo que nunca yo había sentido. A pesar de que yo había vivido unos momentos bien preciosos en el retiro de iniciación, en las oraciones fuertes que se hacen, en ese momento yo empecé a vivir algo bien tremendo. Yo podía sentir como algo de donde estaba la custodia se venía hacia donde yo estaba, y me hacía sentir algo mucho más fuerte que lo que yo había vivido. Y yo no comprendía, no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero ya dado el momento de estar ahí frente a Jesús, algo me hizo sentir completamente en mi mente y en mi corazón de que verdaderamente Jesús estaba en ese pedacito de pan. Y era algo tan grande que emanaba completamente de donde estaba la custodia hacia mí. Y yo en ese momento empecé a llorar. Y era un llorar no de dolor, sino de gozo y alegría. Y quedó completamente pregnado en mi mente de que Jesús verdaderamente está en ese pedacito de pan. Y bendito sea el Señor, a partir de ese día, yo puedo vivir plenamente la Santa Eucaristía. Yo voy a la Santa Misa, lo vivo con una reverencia, lo vivo con una devoción, lo vivo con una entrega,
convencido completamente de que cada vez que se celebra la Santa Misa, Jesús se hace presente en el altar. Y bendigo a mi Dios por ello, porque a través de ese día yo vivo plenamente mi fe en el Señor. Entonces yo invito a cada uno de ustedes, si no hemos tenido esta oportunidad, pidamos al Señor que nos descubra verdaderamente en esa presencia maravillosa de Jesús sacramentado. Amén. Ahora vamos a escuchar una santa de devoción al Santísimo Sacramento, Santa Teresita del Niño Jesús, en español de Natalia Vargas. Buenas noches. Santa Teresita del Niño Jesús nació en la ciudad francesa de Alençon el 2 de enero de 1873. Sus padres ejemplares eran Luis Martín y Acelia María Guerin, ambos santos. Tenía 24 años cuando murió en 1897 y en 1925 el Papa Pío la canonizó y la proclamaría después como patrona universal de las Américas, de las misiones, perdón. Y decía Santa Teresita en sus escritos también: Él no baja del cielo un día y otro día para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es infinitamente más querido que el primero, el cielo de nuestra alma, creada a su imagen y templo vivo de la adorable Trinidad. Santa Teresita nos ofrece en sus manuscritos muchos datos que nos indican la importancia fundamental de la devoción eucarística en su familia y en su vida, ya que desde niña su padre la llevaba cada tarde a hacer la visita al Santísimo. Y cuenta Santa Teresita, dice, todas las tardes iba a dar un paseo con papá. Hacíamos juntos nuestra visita al Santísimo Sacramento, visitando cada día una iglesia distinta. En sus cartas infantiles nos cuenta de su preparación personal para recibir a Jesús. El día de mi primera comunión, quiero que el niño Jesús se encuentre tan a gusto en mi corazón que no piense ya más volver al cielo. El día de su primera comunión también escribe: qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentí amada y decía a mi vez: te amo, me entrego a ti para siempre. Ni el precioso vestido que María me había comprado, ni todos los regalos que había recibido me llenaban el corazón. Solo Jesús podía saciarme. En el Carmelo, ya como religiosa, su amor a Jesús sacramentado irá creciendo con ella. Las frecuentes comuniones y las largas horas de oración ante el sagrario van a purificar y a madurar su alma. La consecuencia lógica de la presencia de Jesús en el sagrario es el espíritu de adoración. Acepta el valor de la intercesión y la práctica, pero coloca muy por encima la práctica de la adoración silenciosa. Muchas veces solo el silencio es capaz de expresar mi oración, pero el huésped divino del sagrario lo comprende todo. Eso lo decía ella siempre. También decía: siempre he deseado, afirmó en su autobiografía Teresa de Lisieux, ser una santa, pero por desgracia siempre he constatado, cuando me he comparado a los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que hay entre una montaña, cuya cima se pierde en el cielo, y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan. En vez de desanimarme, me he dicho: el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por eso puedo
a pesar de mi pequeñez, aspirar a soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones. Sin embargo, quiero buscar el medio de ir al cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Muchas gracias.